Saludos mis queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a tratar sobre un tema en el cual nos encontramos muy frecuentemente en el momento de desarrollar nuestra profesión como profesores de educación física o en el ámbito deportivo. Hoy vamos a hablar sobre asma inducido por el ejercicio. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen en su entorno a alguna persona que padezca de asma. Y estoy seguro que en muchas ocasiones ustedes han visto o han escuchado de que esas personas que sufren de asma por esa enfermedad que poseen no realizan actividad física. En el día de hoy vamos a aprender qué tan cierto es esto, qué tan correcto es esto, y vamos a ver cómo se relaciona la actividad física con el asma y qué aporte hace la actividad física a aquellas personas que padecen de asma. ¿Qué tan cierto es que una persona que padezca de asma no puede hacer este o cual deporte o ningún deporte? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y vamos a tratar de aprender lo más que podamos con relación a este tema tan importante. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el asma es una enfermedad de las vías respiratorias. El asma no es una enfermedad de los pulmones, como normalmente decimos. Realmente el asma es una enfermedad de las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Es una enfermedad que permite a las personas, que dificulta a las personas el poder sacar el aire de los pulmones. Esta es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de la respuesta del alvo bronquial ante un estímulo. Y esa respuesta es lo que recibe el nombre de un broncoespasmo. ¿De acuerdo? Fíjense, la palabra espasmo aquí es igual como nosotros la utilizamos en cualquier área muscular. Cuando un músculo tiene un espasmo, se contrae y se mantiene contraído de manera permanente y sostenida. En esta característica, ese espasmo de los músculos correspondiente a los bronquios, a las vías respiratorias, producen un broncoespasmo. Ahora bien, como pueden ver también en esta definición, estamos hablando de un estímulo. ¿De acuerdo? O sea, ahora bien, ¿cuáles son los diferentes estímulos que pueden producir una reacción de broncoespasmos? En primer lugar, y el más frecuente, son los alergenos, aquellas sustancias que pueden producir una reacción alérgica a una persona. Entonces esa persona reacciona ante esa sustancia que le produce esa reacción alérgica, produciendo un broncoespasmo. También hay algunas personas que hacen reacción o broncoespasmos a algunos medicamentos, otros a condiciones ambientales, el polvo, el polen, ¿de acuerdo? El humo, un humo de un cigarrillo, también factores laborales, las personas que trabajan, por ejemplo, en donde se fabrica el cemento, por poner un ejemplo, o que trabajan en la construcción o que trabajan en el campo. También ese broncoespasmo se puede producir por una consecuencia a problemas infecciosos. Las células blancas pueden producir un estímulo que pueden producir un broncoespasmo.
También tenemos la tensión emocional. A veces las personas cuando por una situación adversa crea una tensión emocional, por ejemplo, cuando fallece un familiar, vemos que hay personas que crean esa dificultad respiratoria por esa respuesta exacerbada del sistema respiratorio, de las vías respiratorias. Pero también puede producir un broncoespasmo el ejercicio. De todas estas anteriores, vamos a ver cómo todas se aglutinan, cómo el ejercicio puede causar que estas causas anteriores a las que somos susceptibles en el ejercicio se intensifican y pueden producir el broncoespasmo. Ya vimos que los alergenos, las condiciones ambientales, los problemas respiratorios y la tensión emocional son de las diferentes reacciones que se reúnen durante un ejercicio que pueden producir el broncoespasmo. Para nosotros, básicamente, vamos a hablar en esta ocasión sencilla y únicamente del broncoespasmo producido por el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tan frecuente es el asma en sentido general? No solamente el asma inducido por el ejercicio, el asma en sentido general, ¿qué tan frecuente es? Podemos ver que de 12 a 15% de la población en sentido general padece de asma. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 personas, 10 tienen asma, o de cada 10 personas, una padece de asma. ¿De acuerdo? Pero como podemos ver, cuando estas personas padecen de alergias, de rinitis, o sea, de esas personas que siempre están estornudando y que están produciendo secreciones y que responden muy frecuentemente a condiciones ambientales, esta prevalencia de estas personas entre el 35 al 40%, o sea, que de cada 10 personas, de 3 a 4 personas, de esas 10, tienden a sufrir de asma. Pero podemos ver que aún más frecuente en los niños antes de los 10 años de edad, los niños tienden a tener episodios de asma. Alrededor de la mitad de los niños tienden a tener episodios de asma. Ahora vemos que después, por diferentes factores, a medida que van creciendo, ya estas personas tienden a no padecer estos episodios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se produce ese broncoespasmo? Lo primero que tenemos que entender que a nivel de las vías respiratorias, la musculatura que predomina es la musculatura lisa, músculos lisos. Ese músculo liso que va a todo lo largo de las paredes del alveolo bronquial es el responsable de producir ese broncoespasmo. Entonces, ese broncoespasmo va cerrando, o sea, el músculo se va contrayendo y eso va cerrando la luz interna de las vías respiratorias, produciendo entonces lo que sería la obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción que puede ser de manera parcial cuando permite el paso del aire o total cuando no puede pasar ningún aire. ¿De acuerdo? Tiene una característica, ese broncoespasmo que puede ser reversible. Esa reversibilidad puede ser de manera espontánea o puede ser mediante el tratamiento con medicamentos o también mediante la utilización de algunas sustancias e incluso con algunos ejercicios respiratorios puede ayudar a que se haga reversible ese broncoespasmo. ¿De acuerdo? Pero además del broncoespasmo, también puede acompañar en la producción del asma un proceso inflamatorio de la mucosa interna de la pared de las vías respiratorias.
Este proceso inflamatorio se produce precisamente a consecuencia de esa hiperreacción. Entonces, ¿cómo se caracteriza ese broncoespasmo? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo nosotros podemos identificarlo? Lo que primero vamos a ver que la persona tiene dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar se puede manifestar simplemente como una fatiga, un cansancio, el cual este cansancio puede ser progresivo. ¿De acuerdo? A medida que va avanzando este cansancio, esta dificultad, a medida que va avanzando la obstrucción, que cada vez se va poniendo más estrecha la vía respiratoria, entonces vamos a poderlo identificar como una disnea, una dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Esto puede llegar al punto de sentir una opresión en el pecho, que de ahí es que donde viene la expresión popular que se dice que la persona sufre de pecho apretado, ¿de acuerdo? Porque siente, porque los músculos se están contrayendo y así mismo siente la persona que se le está contrayendo el pecho. Entonces, esta contracción va a crear que cuando el aire pase por esa estrechez, se produzca un silbato, que es lo que recibe el nombre de sibilantes. Entonces, si podemos hacer la prueba, por ejemplo, tratando de silbar. Si alguno de ustedes quiere saber lo que es el sibilante, entonces sencillamente trate de silbar con la boca abierta y verá que no va a salir, por más que saque aire, el aire no va a producir ningún sonido. Entonces, ahora, para nosotros silbar, producir un pito con la boca, tenemos obligatoriamente que cerrar los labios. Entonces, ese cierre hace que aumente la presión de salida y produzca el sonido. Eso mismo sucede en la vía respiratoria y por eso es que cuando la persona está sacando el aire, entonces te sale como ese pitico de su interior. Además, también le va a acompañar tos. La tos no es más que un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para liberar la presión o la obstrucción que esté produciéndose en las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Entonces, las personas cuando tienen cualquier obstrucción a nivel de las vías respiratorias, el organismo comienza a toser para aumentar la presión del aire de salida y poder liberarla. Entonces, en estos casos se va a presentar. También tendremos secreciones. Por eso te veo que las personas que sufren con asma están constantemente escupiendo y botando secreciones. Además de eso, a consecuencia de la dificultad respiratoria, de la opresión que las personas presentan, las personas van a presentar cianosis porque no está respirando, no está consiguiendo el aire. La cianosis es cuando la piel se pone oscura, se pone en color aparentemente ya violeta. Y también, y esto es por la falta de oxígeno, que a consecuencia de esta misma falta de oxígeno también la persona va a tener un bajo rendimiento deportivo. Ahora bien, ¿qué es el asma producido por el ejercicio? El asma, el asma producido por el ejercicio no es más que ese broncoespasmo que ya vimos todas las características que presenta, se presenta en el momento de la persona estar realizando un ejercicio o una actividad física, pocos minutos o después de haber iniciado la actividad física o pocos minutos después de haber terminado la actividad física. O sea, se puede presentar tanto durante la actividad física como pocos minutos. Hay algunos autores que hablan de unos 10 a 15 minutos de haber terminado la actividad física. O sea,
que para el asma relacionarse con el ejercicio tiene que estar relacionado con el efecto de haber realizado actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros con este cuadro que queremos es esquematizar cómo se va a presentar. Al inicio, el deportista va a presentar una sensación de ahogo que se va a caracterizar por la tos cuando se deja de correr, o otra sensación de opresión aparece normalmente al final de la práctica deportiva. Estos síntomas de tos y opresión, pero en el transcurso de la actividad incluso se pueden ir presentando algunos síntomas como algunas dificultades respiratorias, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que en el proceso respiratorio el aire va a entrar por la nariz, que puede ser por la nariz y por la boca. Muchas veces cuando estamos haciendo ejercicio respiramos por la boca para coger más aire. Entonces, el aire al entrar por las vías respiratorias se va a lo que se llaman los senos paranasales, donde el aire en condiciones normales y de reposo se va a, bajo cualquier condición también, debe calentarse, debe humedecerse. Luego de ahí baja a las tráqueas, a la laringe, a la faringe, ¿de acuerdo? Y luego llega a las vías respiratorias a través de los bronquios y de ahí pasa a los bronquiolos y llega a los alveolos. En los alveolos, entonces, que es donde se produce el intercambio de gases, ¿de acuerdo? Entre el capilar o el sistema sanguíneo con el sistema respiratorio, el oxígeno que está en el pulmón pasa a la sangre y el CO2 que está en la sangre pasa al pulmón. Esto ocurre a nivel de los alvéolos. Entonces, ese es el recorrido que hace el aire. Normalmente nosotros en una respiración en condiciones de reposo hacemos alrededor de unas 20 respiraciones por minuto. Cuando nosotros iniciamos la actividad física, estas respiraciones tienden a aumentar. Y vamos a ver cómo todos estos mecanismos que se realizan en la vía respiratoria, cómo se alteran por la actividad física. Entonces, el asma inducido por el ejercicio se puede presentar por diferentes mecanismos. Se puede presentar primero en aquellos pacientes que ya son asmáticos, cuando hacen una actividad física estresante puede desencadenar una crisis asmática, pero también en las personas que sufren de alergias o aquellas personas que tienen infecciones respiratorias, sobre todo en las vías aéreas superiores, son las personas que son más propensas a sufrir una crisis asmática. No quiere decir esto que sean los únicos que sufran crisis asmática, ¿de acuerdo? Son más propensos, pero no los únicos. Entonces, tenemos que los mecanismos por los cuales se puede producir es porque se puede producir un enfriamiento de las vías respiratorias, puede producirse por un enfriamiento, por el calentamiento brusco después del enfriamiento de las vías respiratorias, también se puede producir por el aumento de la concentración de alergenos. Entonces, dentro de esos mecanismos tenemos lo que hablamos, lo que sería el mecanismo del flujo del aire. Cuando una persona comienza una actividad física, la frecuencia respiratoria va a aumentar. Ese aumento de la frecuencia respiratoria va a hacer que el flujo del aire, en el cual recuerden que dijimos que pasa a los senos paranasales para calentarse, para humedecerse, entonces eso va a aumentar el flujo del aire. Ya no va a ser una persona que en reposo respira 20 veces por minuto. En el ejercicio esto puede aumentar hasta 60 veces por minuto. Entonces esto va a hacer que ese aire no tenga el tiempo suficiente para calentarse en los senos paranasales y en las mismas vías respiratorias, lo que va a producir que ese aire llegue frío a nivel de las vías respiratorias y esto va a producir que ese aire frío entonces produzca un enfriamiento de las vías respiratorias. Ahora, cuando las vías respiratorias se comiencen a enfriar, esto va a desencadenar una respuesta química
inflamatoria, se van a comenzar a liberar glóbulos blancos, se va a producir un proceso inflamatorio. Recuérdense que cuando nosotros sufrimos inflamaciones, el área inflamada está caliente por el acúmulo de células sanguíneas. Entonces, lo que busca es compensar ese enfriamiento acumulando esas células inflamatorias a nivel de las vías respiratorias y va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, ese proceso inflamatorio va a producir lo que sería un edema a nivel de las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Porque se estarán acumulando esas células. Entonces, ese edema, entonces, es el que va a producir el broncoespasmo. Pero, ¿qué sucede? Cuando se produce el broncoespasmo, esto crea una mayor dificultad respiratoria. Y al producirse una mayor dificultad respiratoria, entonces, esto va a hacer que también aumente la frecuencia respiratoria por la obstrucción y esto va a crear entonces un círculo vicioso que se va a ir aumentando gradualmente. Es por eso que dijimos que al principio el atleta va a sentir una cierta dificultad que gradualmente se irá presentando o aumentando esa dificultad. Es básicamente, este es uno de los mecanismos que causa ese aumento gradual de la dificultad respiratoria hasta llegar al punto de hacerla insostenible lo que es la respiración. También tenemos lo que es el otro mecanismo que tenemos en el cual se puede presentar el asma inducido por el ejercicio, es el que se conoce como el mecanismo de la hiperreactividad bronquial. Como ya dijimos, cuando hacemos actividad física tiende a aumentar la frecuencia respiratoria. Sí, por ponerle un ejemplo, en el aire, cada vez que nosotros inhalamos o hacemos una respiración, vamos a suponer que entren 5 partículas que puedan causarnos alergias, ¿de acuerdo? En cada respiración. Si nosotros respiramos alrededor de 20 veces por minuto, eso nos dará un total de 100 partículas por minuto en la cual estaremos en contacto. Pero cuando nosotros hacemos ejercicio, este número puede alcanzar, en vez de 5, nosotros podríamos hacer 50 respiraciones por minuto, lo que conllevará a que nosotros estemos en contacto con 1000 partículas de esas a las cuales podemos crear una reacción alérgica. Entonces ya no es lo mismo, como podemos ver, se puede aumentar 10 veces el contacto. Entonces, si nuestro cuerpo en condiciones normales pudo manejar esas 5 partículas por respiración, ya cuando estamos en ejercicio, ya el cuerpo no puede manejarla. Entonces, esto hace que se desencadene, que nosotros estemos en mayor contacto con esas sustancias o esos alergenos que nos pueden desencadenar una crisis alérgica. Entonces, al estar en mayor contacto, entonces la respuesta alérgica ante esos alergenos también va a ser más marcada. Y esa respuesta alérgica que hace nuestro árbol bronquial, entonces va a producir lo que se conoce con el término de la hiperreactividad bronquial, porque es un aumento brusco de la frecuencia respiratoria y por ende de los alergenos que se encuentran en el ambiente. Entonces, este aumento brusco va a producir entonces el broncoespasmo. Ahora bien, como ya dijimos anteriormente, ese broncoespasmo va a desencadenar un aumento de la frecuencia respiratoria, lo que va a causar de nuevo otro círculo vicioso y esto va a hacer que también se pueda producir de manera gradual esta respuesta del árbol bronquial. Entonces, estos son los dos mecanismos que pueden durante la actividad física desencadenar el asma. Ahora tenemos una tercera respuesta, que es aquella cuando el asma se presenta después de finalizada la actividad física. Entonces, como ya recordamos, haciendo un pequeño repaso, cuando nosotros iniciamos la actividad física dijimos, y todos sabemos, que se incrementa tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria. Ahora bien,
Ya explicamos el mecanismo mediante el cual se produce el enfriamiento de las vías respiratorias, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede? Muchas veces cuando nosotros hacemos una pausa después de haber terminado nuestra actividad, nuestro cuerpo sigue caliente, pero ya las vías respiratorias, ya la frecuencia cardíaca todavía puede seguir aumentada varios minutos después de finalizada la actividad física, pero la frecuencia respiratoria prácticamente se normaliza inmediatamente. Es lo que más rápido se normaliza terminada la actividad física. Entonces, ¿qué crea esto? Al normalizarse la frecuencia respiratoria, ya las vías respiratorias no van a estar frías. Ya el aire va a tener el tiempo suficiente para calentarse, tanto en los senos paranasales como en las mismas vías respiratorias. Entonces ya el aire va a llegar caliente a los pulmones, al árbol bronquial, va a llegar caliente por la vía respiratoria, pero la frecuencia cardíaca y el calor corporal todavía sigue elevado. Entonces, esto produce que haya un cambio brusco de la temperatura a nivel de las vías respiratorias, porque ya el aire que está entrando caliente, está llegando caliente a la vía respiratoria, pero el calor corporal sigue. Entonces, este calentamiento brusco de la vía respiratoria, entonces puede producir una reacción del árbol bronquial produciendo un broncoespasmo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay, en algunas ocasiones, este es el mecanismo que explica el que en algunas ocasiones se presente ese broncoespasmo posterior a la actividad física. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quitar todo esto para que le quede limpio. Entonces, como ya podemos ver, aquí tenemos los tres mecanismos mediante los cuales se produce el broncoespasmo. ¿De acuerdo? Ya vamos a, ya repasando, tenemos tenemos el mecanismo del enfriamiento de la vía respiratoria, tenemos el mecanismo del aumento de la concentración de alergenos y tenemos el mecanismo por el cambio brusco de temperatura. Pero ¿qué sucede? No solamente el asma produce estos síntomas, entonces hay patologías cardíacas que se pueden confundir con una crisis asmática. Aquí vemos la descripción de ellas. También hay otras enfermedades respiratorias que se pueden confundir con un asma y tenemos también unas enfermedades de la pared torácica que también puede confundirse con lo que sería una crisis asmática. Por eso es importante que las personas sean evaluadas por un médico para saber diferenciar. Hay otras no específicas, como es por ejemplo cuando la persona está en un sobreentrenamiento. ¿De acuerdo? También va a presentar síntomas característicos y también cuando tiene anemia ferropénica, que es el hierro es importantísimo para el buen transporte de oxígeno. Y recuerden que les dije al inicio que por la dificultad en la obtención del oxígeno se presenta la cianosis y el bajo rendimiento. Entonces, aquí tenemos el hierro es importante para el transporte de oxígeno a nivel de los glóbulos rojos. Entonces, si hay anemia ferropénica, no hay una buena concentración de hierro en sangre, entonces eso va a dificultar el transporte de oxígeno por la sangre y por ende va a presentar síntomas característicos o muy similares a los que ya hemos mencionado. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, el profesor de educación física tiene que apoyarse en un médico para que haga las indicaciones del lugar y las evaluaciones del lugar. Básicamente aquí están las pruebas que se indican para el diagnóstico de una persona que padezca de asma y una prueba que no puede faltar nunca es la espirometría, tanto en reposo como durante la actividad física, ¿de acuerdo? También podemos someter para saber, poder identificar si la persona sufre o no de asma inducido, entonces es prudente hacer, inducido por el ejercicio, procede a hacer una prueba de
una prueba de esfuerzo, que esta la podemos hacer tanto en un cicloergómetro como la podemos hacer en una banda sin fin, puede ser en el laboratorio con un ambiente controlado o puede ser con telemetría, ¿de acuerdo? En el terreno de juego, en el área de competencia, para ver que esto también nos puede ayudar si es el ejercicio per se, para algunos de los mecanismos intrínsecos o son mecanismos extrínsecos que desencadenan el asma inducido por el ejercicio. Cuando se hace una prueba de espirometría, si la disminución de la capacidad respiratoria es mayor o igual al 15%, entonces ya esto confirma que hay un asma inducido por el ejercicio. Hay otras pruebas con la utilización de broncodilatadores o metacolina o histamina que se utilizan precisamente para el manejo del asma bronquial. Entonces, como dijimos, hay algunos factores que influyen. Ya hablamos de la edad, los menores de 10 años, el 50%, el tipo de actividad que se esté realizando es más frecuente en actividades intermitentes o de alta intensidad. En las actividades intermitentes, sobre todo, que es más frecuente que se desencadene. Si estamos al aire libre, de acuerdo, donde nos podemos encontrar con mayores alergenos, entonces también la actividad es entre el 60 y el 75%, hablamos de la intermitencia, las condiciones de la temperatura y humedad del aire, si el aire está muy seco o muy frío, también esto ayuda a que se desencadene con mayor facilidad el asma inducido por el ejercicio, ya es obvio por las características que dijimos. Si estamos sobre el nivel del mar, a mayor altura sobre el nivel del mar, también el aire se encuentra más seco, más frío, ¿de acuerdo? La presión de oxígeno en el aire también disminuye y esto hace que aumente la frecuencia respiratoria de por sí, y al aumentar la frecuencia respiratoria entonces ya vimos los mecanismos que se desencadenan mediante esta acción. Entonces, hay varios tipos de tratamiento. Tenemos el tratamiento farmacológico, que ya el médico sabrá cuál es el más idóneo, ¿de acuerdo? En los atletas se recomiendan los que son los aerosoles inhalados para los atletas por los diferentes beneficios más prácticos de menor absorción a nivel sistémica, trabaja directamente sobre la zona sobre la cual queremos trabajar, que son las vías respiratorias, eh, están permitidos por el Comité Olímpico Internacional y se puede aplicar incluso en el mismo terreno de juego sin mayores complicaciones. Cabe resaltar que cualquier atleta que sufra de asma y que esté llevando un tratamiento con medicamentos tiene que notificar a través de su federación deportiva el que va a usar ese medicamento antes de usarlo. Si no tiene la autorización para utilizarlo, no puede utilizarlo. Ya todas las federaciones conocen cuáles son los mecanismos que se deben utilizar para notificación. Hay un TUE, que es un formulario para notificación de tratamientos autorizados. Entonces, la federación, a través de la federación, el atleta, antes de utilizar cualquier medicamento, debe notificarlo a través de su federación, ¿de acuerdo? Entonces, también hay unas recomendaciones que se pueden considerar como tratamientos no farmacológicos, como es un buen calentamiento, hacer siempre una respiración nasal para que el aire llegue a los senos paranasales y se calienten adecuadamente. Es bueno identificar cuáles son, si hay alergenos, cuáles son los alergenos que nos están causando este problema. ¿De acuerdo? Debemos siempre, no importa el ejercicio, el deporte que practiquemos, hacer ejercicios aeróbicos para mejorar nuestra capacidad respiratoria. De acuerdo, debemos tener una buena planificación del entrenamiento acorde a las condiciones ambientales, el lugar y todo eso. Y siempre debemos hacer ejercicios de relajación al finalizar nuestras actividades deportivas para que esto permite que los músculos, también los músculos respiratorios, se relajen adecuadamente. ¿De acuerdo? El ejercicio es una ventaja. El hecho de que una persona sufra
de asma, el hacer no quiere decir que no pueda hacer ejercicio. El ejercicio tiene ventajas sobre las personas que sufren de asma. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se recomienda a las personas que hagan actividad, que sufran de asma, que realicen actividad física, porque esto les va a ayudar a ellos a mejorar su capacidad respiratoria y a disminuir las presentaciones de crisis asmáticas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos actividad física hay un aumento de las capacidades aeróbicas o las capacidades respiratorias porque hay un aumento del consumo de oxígeno, hay una mejor respuesta ventilatoria, una mejor difusión y transporte del oxígeno, hay una dilatación de los capilares, hay una nueva apertura de capilares y apertura de nuevos alvéolos. Una persona que no hace ejercicio no utiliza el 100% de sus alvéolos, de esas bolsitas que son a través de las cuales se hace el intercambio de gases a nivel sanguíneo. Cuando una persona hace ejercicio, se abren nuevos capilares y nuevos alvéolos para mejorar la perfusión del aire y de los gases. Hay un aumento, un depósito de las catecolaminas que también ayudan a la respuesta ante los efectos de las crisis asmáticas. Ahora bien, en algunos deportes hay que tener ciertos cuidados o precauciones, ¿de acuerdo? Como son, por ejemplo, en el submarinismo. Recuerden que el aire frío y seco es perjudicial para las personas que sufren de asma, entonces estar sumergido en un submarino, ¿de acuerdo? No es muy conveniente. El alpinismo, ya hablamos sobre la altura sobre el nivel del mar, los efectos de la altura sobre el nivel del mar y por ende entonces junto con ello tenemos el excursionismo y el esquí. Todas estas condiciones proporcionan aires frío y seco que son perjudiciales para las personas que sufren de asma. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de practicar cualquiera de estos deportes. ¿Okay? Hay un deporte que está contraindicado, que es el buceo con tanque de aire o tanque de oxígeno, como quieras decirlo, tanque de aire, porque el aire que está ahí en ese tanque está bajo esas mismas condiciones, frío y seco. Y además, cuando hacemos buceos con tanque de aire, nos sumergimos a grandes profundidades. Esas grandes profundidades que se llaman que por cada distancia hay atmósferas de presión. Cuando una persona se está sumergiendo, por cada atmósfera de presión que se sumerja, a la hora de emerger, debe también hacer una pausa para que las moléculas de aire vuelvan a su tamaño normal. Entonces, si una persona que sufre de asma se dedica a practicar buceo y se sumerge y si allá abajo le da una crisis asmática, entonces tendrá que subir rápidamente y no podrá hacer lo que son las estaciones de descompensación, de compensación de presión por atmósfera y esto puede producirle una embolia y puede llevarlo a la muerte. Ahora bien, si hace la pausa, corre el riesgo de que se muera por la crisis asmática, porque entonces tiene un problema de que se va a ir cerrando cada vez más la vía respiratoria. Pero si no hace la pausa, entonces puede ser que se muera porque puede hacer una embolia. O sea que lo mejor es que no practique buceo con tanque de aire. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que queríamos decirle. Nosotros conocemos muchos atletas nuestros y de todo el mundo que sufren de asma. Entonces, queremos decir que sí pueden llegar a ser atletas de alto rendimiento una persona que padece de asma. Simplemente es, como dijimos anterior, una buena planificación, una buena evaluación, un buen entrenamiento y un buen control de estos atletas. Entonces, muchísimas gracias y espero que hayan podido aprender. Cualquier duda, estamos para contestarle.